Bueno, después de este preámbulo sobre el axioma de la comunicación, vamos a ir al primer axioma. Imposibilidad de no comunicar. El axioma, bueno, primero que todo, axioma quiere decir como una verdad, ¿sí? Es como algo así quiere decir, ¿ya? Entonces, como la primera verdad sobre la comunicación es como esta imposibilidad de no comunicar. Toda conducta es comunicación, es decir, toda conducta es una situación de interacción que tiene un valor de mensaje, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? Porque ya no, primero nos invita a pensar que la comunicación no es solamente aquello que se dice, ¿sí? Sino también cómo lo decimos, también los silencios. Recuerden esto que hablamos hace una semanita atrás, como el silencio también es una respuesta, que uno espera, pero es una respuesta el silencio. ¿Mm? Porque en algún punto la comunicación ya no se va a jugar en palabras, sino que se juega en conductas. ¿Mm? Y toda conducta en un contexto va a tener un valor de mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, en la conducta está lo verbal, que son las palabras, lo que uno dice, ¿sí? El tonal, que tiene que ver las entonaciones, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, eh, oigan, ¿les parece que hagamos un break en media hora más? A que les diga, oigan, ¿les parece que hagamos un break en media hora más? ¿Les tinca? Estoy diciendo lo mismo. O sea, en términos de palabras es lo mismo, pero solamente por la entonación que ocupo, ustedes pueden leer una intención comunicativa distinta. ¿Mm? Quizás la segunda ustedes ven, chuta, parece que la profe está media chata, está media aburrida, ¿sí? Que habla así como, quieren ir a un break en un rato más, ¿sí? Entonces las entonaciones también son relevantes. ¿Mm? El modo en que percibimos cómo se entona, el modo en que dicen las cosas, el modo en que uno entona también. A tal punto que recuerden, perdón, yo soy súper buena para mezclar, para interrelacionar cosas, pero acuérdense cuando estábamos viendo el tema de la confrontación, ¿se acuerdan? Que la confrontación, o sea, es bien como sugerente, provocativa, pero ayuda mucho la entonación que uno ocupa para hacer la confrontación y que no termine siendo una discusión, ¿verdad? Ni mucho menos. ¿Mm? Entonces la entonación es parte relevante como de lo no verbal. ¿Mm? Lo postural también, ¿sí? Si yo veo a alguien, por ejemplo, a ver, les voy a buscar en Google, wait, espérenme. Ya, miren acá. Miren aquí este hombre cómo está en su postura. ¿Mm? Está cabizbajo, está como con los hombros hacia abajo también, con los brazos colgando, ¿sí? Esa es una postura, ¿no? Y uno lo puede asociar, por ejemplo, a alguien que está un poquito más triste, más bajoneado. ¿Mm? También es contextual, ¿sí? Y tienen significado para otros. Miren acá, qué interesante con este planteamiento. Se dice que no hay nada que sea contrario a la conducta. No hay nada opuesto a una conducta. ¿Qué sería el reverso de una conducta? No hay. Constantemente estamos emitiendo conducta, incluso el dormir, el estar echado en la cama, todo eso es conducta. ¿Mm? Lo interesante es cómo esa conducta se pone en juego en un contexto. Y miren acá, el plantea es imposible no comportarse. ¿Mm? Y uno puede decir, ah, ya no voy a tener conducta y me quedo congelada.
porque el quedarme congelada es una conducta, po. ¿Mm? Entonces, esto es súper interesante porque en algún punto nos permite comprender que la comunicación no es solo verbal, ¿m? Y que las personas tienen distintos modos de poder comunicarse. ¿M? Justamente este axioma nace un poquito ligado a lo que les comentaba yo de la esquizofrenia, ¿no? Como personas con esquizofrenia que se veían como quizá un poquito rígidas, mirando al horizonte, como que Václavic decía, claro, da la impresión de que no están ahí, pero están. Eso igual es una conducta. ¿M? Sí. Y, y si bien nosotros no, como que las conductas que hacemos, algunas tienen como, son muy deliberadas, ¿no? Son voluntarias, otras no tanto, pero siempre van a ser interpretadas con cierta intención comunicativa. ¿M? Así como, bueno, ¿qué quiere decir esta persona con esto? ¿Sí? ¿Qué les parece esto de la imposibilidad de no comunicar? ¿Le hace sentido? Profe, lo encontré increíble, nunca había analizado de esa manera. Sí, sí, es muy entrete, es muy entrete. Mm. Profe, ¿qué pasa con la gente que juega póker, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué piensa la gente que juega póker? Porque no tiene emociones, como dice el dicho, cara de póker. No hay ningún, no sé, reflejo o algo referente a una actitud. De hecho, la cara de póker es una conducta y tiene una intención, que no mostrar o intentar no reflejar las cartas que se tienen, ¿no? Como, o las emociones vinculadas a esas cartas, como hoy las cartas malas o las cartas buenas, ¿verdad? Como la cara de póker es una conducta también. Es muy interesante, nos permite leer en nuestros registros. Yo insisto, el tema del silencio, por ejemplo. Hola, buenas. Hola Alejandro, dígame. Buen día, buen día. Profe, mire, claro, en referencia ¿cómo se llama? A lo no verbal. Es súper interesante eso porque resulta que uno, de acuerdo a las posturas, uno va teniendo también, ¿cómo se llama? No sé si será lo mismo, pero las posturas que uno va teniendo en el cuerpo también van expresando van comunicando, creo yo, ¿no? De todas maneras, todo va comunicándose, esa es la gracia de la imposibilidad de no comunicar. Sea Por una cara, ejemplo, una acción de las manos, también expresa algo. efectivamente, todo eso expresa. Si mira al ojo, si mueve las manos, si no las mueve, si está más bien rígido, si está más bien como derritiéndote, ¿no? En la silla, qué sé yo, como todo habla. Claro, porque yo había leído en algún momento, no me acuerdo sí, pero que hay un porcentaje de lo verbal, de lo que uno expresa, y que es súper menor a lo que uno no dice, digamos, a través de los gestos, gestos en la cara las posiciones del cuerpo, digamos. Pero no me acuerdo en realidad cuánto es el porcentaje, pero es como bien bajo en comparación a lo no verbal en comparación perdón, lo verbal en comparación a lo no verbal. Sí, efectivamente, se dice que lo no verbal sería un porcentaje como el 65-70% de la comunicación humana. Sí, no, sí, bueno, eso, y también hay que estar como súper, creo yo, cuando uno esté con ya con los usuarios, el tratar ¿cómo se llama? De leer esas posturas, esas caras, no sé, el tono de la voz y todo, cómo se dice, cómo se expresa, como lo dice usted también. Sí, sí, tal cual. Miren, les voy a poner un ejemplo un poco triste, pero por ejemplo, si a alguien, un joven se le declara a una jovencita, ¿no? Por WhatsApp,
y le pone, oye, me gustas mucho, me encantaría estar contigo, y la otra persona no le responde. No le dice ni yo también siento lo mismo, ni le dice, oye, ¿qué te pasa? Simplemente no responde. Eso también es una respuesta bajo este paradigma. Profe, pero Sí, cuando uno hace silencio así, la respuesta queda a la interpretación de la otra persona, ¿correcto? Como que el claro, silencio da para eso, ¿no? sí, sí. Ahí lo interesante, claro, el problema del silencio es que se puede interpretar de muchas maneras. Pues, no escribió porque no se atrevió, no sé, pues se puede interpretar de muchas formas, pero aún así una respuesta. No deja de ser una respuesta al silencio. Profe, la omisión es la afirmación de una pregunta, ¿no? ¿Cómo así? No sé, cuando uno le pregunta al hijo, ¿es verdad que fuiste tú? Y el hijo no responde, por ejemplo. O sea, la omisión está afirmando de que fue él, puede ser él. Claro, es una de las interpretaciones posibles, exactamente, pero efectivamente, oye, fuiste tú, y si el hijo se queda callado, no está respondiendo, ¿verdad? El punto es que no es el tipo de respuesta que nosotros queremos, no va a responder si soy yo, papá, o no, no fui yo. ¿Mm? Pero eso es una respuesta. Entonces, una de nuestras hipótesis Profe, ahí sería, por ejemplo, quizás lo hizo, pero otra hipótesis es quizá como por lealtad y por no traicionar se está quedando callado. Podría ser otra interpretación. Alguien dijo, profe. Profe, yo, el Carlos, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Profe, es como Cuéntenos. lo que estaba hablando Francisco, pero como con el ejemplo del niño, quiero tomar ese mismo ejemplo, pero como a llevarlo como a nivel universal. Cuando dicen el silencio otorga, ¿a qué se refieren? Como lo que está hablando Francisco, o sea que es como cuando estáis acusando a alguien y se queda callado, es como, ya, ese fue así, una cosa así, ¿o no? ¿O has escuchado ese dicho? El silencio otorga, una cosa así. Sí, sí lo he escuchado. Sí he escuchado el Ya, dicho. a eso voy. Sí. O sea, yo creo que aquí más que como entramparnos en qué quiere decir el silencio, ¿no? ¿Qué puede significar? Yo creo que lo que nos invita a Paul Watzlawick es a decir que eso también es una respuesta, también es una conducta al silencio. No sabemos a qué, no lo podemos atribuir a algo en particular, pero sí es una respuesta, sí es una conducta. Porque todo es conducta, no podemos no comportarnos. Sí, eso es lo interesante. Incluso si dijera, ya, ¿saben qué? Me aburrí de comportarme, no voy a hacer ninguna conducta de ahora, de aquí en adelante, y me quedo parada mirándolos, fijo. Eso también es Profe, una conducta, porque no existe la no conducta. Dígame. por ejemplo, las conductas que tienen muchas veces los niños en la sala de clase, que se mueven para todos lados, a lo mejor no hablan mucho, pero siempre andan jugando y siempre le encasillar al tiro, no tiene hiperactividad, por ejemplo. ¿Puede ser algo relacionado a esto, Alex? Claro, ahí como que ese es un modo de interpretar ese exceso de conducta, por así decirlo, ¿no? Ah, Como es un modo de interpretarlo y catalogarlo. Así como, este niño se mueve tanto que tiene déficit atencional con hiperactividad. Es un modo de interpretar y categorizar esa conducta. lo mismo cuando está muy, muy en silencio, po. Los profes tienen a la tendencia a decir tiene algún tipo de trastorno, alguna cosa. Y a lo mejor es una conducta, algo del niño nomás. Ahí lo interesante, lo que plantea Václavic es como, claro, si un niño está calladito y no habla, ¿no? En sala de clases, pero de forma reiterada y constante, un poquito de como,
o sea, qué está queriendo comunicar el niño, porque eso es una conducta, ¿no? El niño está emitiendo una conducta. El punto es cómo se relaciona esta conducta al contexto en el que está el niño. ¿Cómo se pone en juego esta conducta en el contexto en el que está? Y eso es lo que hay que explorar. Ya. Eso. Vamos a pasar al siguiente axioma. Ya, este es en verdad uno de mis favoritos. Es como, yo lo trabajo mucho en intervenciones como de pareja o familiares. Les voy a contar de qué se trata. Miren, primero les voy a mostrar el monito. Dice, están como una pareja, ¿no? Sentadita viendo tele. Y ella dice, ¿hay algún canal que pongan cómo conseguir hablar con tu marido después de cenar y acostar a los niños? Y él pone, "¿Mm?". Y yo le hago las preguntas a ustedes. ¿En verdad le está preguntando si existe un canal con estas características? Creo que fue sarcástica. Fue muy sarcástica, exacto. Sí, pues un sarcasmo. Está entretenido, ¿no? Porque es como, efectivamente ella no está preguntando si hay un canal que diga, que hable de esto, ¿no? Está intentando decirle a su marido que quiere conversar con él. No está en verdad diciendo, oye, habrá un canal con estas características, ¿no? Pero, profe, ahí, por ejemplo, la mujer de alguna forma está presionando para que el hombre, no sé, pueda iniciar una conversación o sentarse a conversar, pero si ella realmente quiere conversar, ¿por qué no comienza ella una conversación en vez de hacer ese tipo de preguntas? Porque ahí lo que podríamos analizar es que sí comienza la conversación. O sea, podríamos quizás concluir eso, ¿no? Como si está iniciando la conversación con una inquietud que tiene. Pero ¿Profe? eso no es asertivo, vos, profe. Ah, claro, no, pues no es muy asertivo. Está siendo bien sarcástica, sí. A mí por lo menos de esa forma no me van a dar ganas de conversar. Esto que acabas de decir, Francisco, te va a hacer mucho sentido en el siguiente axioma que vamos a ver. Aquí lo importante y lo primero que quiero que ustedes vean es que claramente no está hablando del canal de televisión, está hablando de lo que está pasando en la relación. Y este axioma se llama niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Es decir, en toda comunicación humana está el contenido y está la relación, ¿vale? Toda comunicación implica un compromiso y por ende define la relación. Entonces aquí hay dos operaciones, una referencial, que es el mensaje que transmite información, y el conativo, que es cómo se debe entender este mensaje transmitido. ¿Mm? Vamos acá. Les voy a dar un ejemplo en los niveles de contenido y relación. Una mujer le pregunta a otra, ¿son auténticas esas perlas? A nivel de contenido, si uno lo lee como contenido, ¿verdad? Sería una petición de información sobre el objeto. ¿No? ¿Son auténticas esas perlas? Ahora bien, en términos de relación, miren acá, la forma en que lo pregunta, el tono, el acento, la expresión facial, el contexto, van a indicar si hay una relación cordial entre ambas amistosas, o bien una competitiva, o bien comerciales, etcétera. Entonces, miren esto, si yo le digo a alguien, oye, esas perlas son auténticas, es muy distinto a que yo diga, oye, ¿qué onda? ¿Esas perlas son auténticas? El tono de inflexión de la segunda daría a entender en términos de relación
de que es como que yo estuviera poniendo, como cuestionando la autenticidad de esas perlas, ¿no? Y como, sí, ahí se pueden desprender un montón de cosas respecto a la relación. No es lo mismo que yo haga esa pregunta, por ejemplo, si estoy yo sola con mi amiga, hay que estemos en un grupo de gente, ¿no? Y yo le diga enfrente de todo, oye, disculpe, ¿esas perlas son reales? ¿Son verdaderas? Que es muy distinto a, oye, esas perlas son verdaderas porque yo tengo un negocio de perlas que, ¿sí? Entonces, muy interesante porque en algún punto, en términos de contenido es lo mismo, pero el modo en que se articula la pregunta en términos de entonación, de expresión facial, en el contexto en que se realiza, nos puede indicar el tipo de relación que hay entre esas dos personas. Oye, así cría a tu hijo, mira. Oye, así cría a tu hijo, buena. Ya, ¿por qué yo soy tan majadera con esto y por qué me gusta tanto? Ah, aquí está, mi otro ejemplo. Ya, una terapia de pareja, ¿no? Claudia le dice, ¿por qué compraste ese sofá? Le dice a Carlos. Y Carlos dice, tú me habías dicho que necesitábamos uno. Y ella responde, sí, pero ni me preguntaste, nunca me consultas, llegas y tomas decisiones. Yo les pregunto a ustedes, acá, ¿el problema tiene que ver con el sofá? Profe, Dígame, Tatiana. ese nunca denota un problema más profundo. De todas maneras, el sofá es como nada. Tatiana, exactamente. Ustedes se van a dar cuenta cuando intervengan con los usuarios, con su familia, que van a pelear, miren esto, van a pelear por cosas del contenido. Un sofá, una llamada telefónica, ¿qué le compraste el celular a mi hermano y a mí no? Eso es el contenido. Y justamente como nos indica Tatiana, es nosotros como terapeutas, más que entramparnos en el contenido, nos tenemos que pasar al otro nivel que es la relación. En este caso en particular, en este ejemplo, lo que se pone en juego no es el sofá. ¿Qué se pone en juego según usted en términos de relación? Profe, en este caso la mujer, bueno, está exigió en algún momento que faltaba un sofá o que quería un sofá nuevo, por ejemplo. Pero el hombre, por querer cumplir esa exigencia, lo hizo, como es el hombre que es simple en realidad, no se complica la vida. Luego llegó con ese sofá y la mujer, el problema que tuvo que no se siente incluida dentro, o sea, hay un tema de inclusión en el tema de las decisiones, por ejemplo, de pareja. Exactamente. Y ese es el problema relacional. Eso es lo que nosotros tenemos que señalar a propósito de las técnicas de intervención que les mostré en la semanita. Justamente señalamos eso. Nosotros bien podríamos decir acá, miren, parece que el problema no es el sofá en sí. Pareciera ser que el problema es que usted, Claudia, se siente que no le preguntan, no se siente lo suficientemente escuchada, y por el lado de Carlos, Carlos intenta cumplir con lo que usted le pide, ¿verdad? Para que usted se quede tranquila. Pensemos que tenemos más información de la pareja, ojo, para que usted se quede más tranquila, ¿verdad? Entonces él intenta cumplir con lo que usted dice y en eso está él. Pero claro, lo que a usted le molesta es que en eso él no le pregunta o no le escucha. Entonces pasamos el problema del contenido, lo pasamos al tema relacional. Es como que traducimos el problema. ¿Sí? Y esto, si uno se pone a pensar en todos los problemas relacionales me refiero a humanos, no solamente de pareja,
uno siempre logra distinguir que hay algo del contenido y que hay algo de la relación. ¿Mm? Les voy a poner otro ejemplo. Por ahí recuerdo una joven que tiene la sensación de que sus padres siempre apoyan a su hermana mayor, que la ven más débil, ¿sí? Y esta joven estaba muy enojada y muy molesta porque los papás la llamaron por si quería poner plata, ¿no? Para comprarle un celular nuevo a la hermana. Y ella se molesta mucho, se enoja, ¿sí? Y claro, reclama, ay, el celular, pero ¿por qué yo también necesito un celular nuevo? Y cuando uno pasa al nivel de, claro, no es el celular, si eso es lo interesante, no es el celular, es que en otro nivel, que es el relacional, esta joven tenía la sensación de que los padres tienden a apoyar mucho a su hermana y ella, que si bien no es tan frágil como su hermana, es bastante independiente, muy autónoma, ¿sí? Ella también requiere de apoyos, de cuidados, de que le pregunten si necesita algo. ¿Mm? Y además se sintió un poquito exigida, ¿no? Estaba como media corta de lucas, sí, claro, como que llegaran y decían, oye, ¿puede apoyar en comprar el celular? También se sintió como chuta, no me están preguntando a mí cómo estoy yo en mi situación financiera actual. Entonces, esas cosas son interesantes. Podemos distinguir en el contenido el campo relacional donde se ponen en juego esos contenidos. ¿Mm? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? O quizás, no sé, pues no habré sido muy clara, ¿tienen alguna pregunta sobre este axioma? Oiga, profe, Dígame. es que igual, bueno, esta situación igual es como medio complejo, porque ¿y si habría sido al revés la situación? Por ejemplo, si la mujer compró el sillón y lo llevó, no habría pasado toda esa situación, porque a veces uno compra cosas y ni siquiera pregunta y dice, uy, mira lo que compré, y el hombre queda como fascinado. No pasa esto. Claro, y depende harto, Ana. Ese, claro, un ejemplo, pero puede pasar con otras cosas, ¿no? Como, porque aquí lo interesante de este axioma que distingue los niveles de contenido y relación es que las peleas no se dan por las cosas. Las peleas se dan o los conflictos se dan por cómo esas cosas hablan de las dificultades que hay en la relación, de no sentirse escuchado, de sentirse altamente exigido, de sentirse quizá hipercriticado. ¿Mm? Y claro, y esto a mí me encanta este axioma, ¿ah? Porque justamente lo que uno se encuentra harto es que uno le escucha a las personas diciendo, no, si peleamos por una tontera, esa es la típica, es muy paradigmático, ¿no? Escuchar, no, si peleamos por una tontera, y efectivamente, o sea, si tú dices, no sé, po, no, te jugando un chocolate, ¿sí? Como, ay, le trajo chocolate a todos menos a mí, qué sé yo, ¿sí? Claro, puede ser una tontera, quizá uno tiene plata para el chocolate y lo compra, qué sé yo. Si lo interesante no es el contenido, no es en este caso el chocolate, es lo que evidencia a nivel de relación, que a todos mis hermanos le hayan traído chocolate y a mí no. ¿Mm? Entonces, claro, en general las personas dicen, no, si peleamos por una tontera, cuando uno interviene con las familias, con las parejas, ¿no? Así, no, si fue una tontera súper grande. Pero claro, pues que esa tontera
se significa como tontera porque se queda muy fijada en el contenido. Pero cuando uno analiza cómo ese contenido evidencia la relación, no es tan tontera, po. Profe, Díganme, Tatiana. da lo mismo decir esas palabras que se escuchan mucho de forma y fondo. ¿Es como lo mismo, un poco sinónimo de contenido y relación o nada que ver? Encuentro que sí, está súper bien. Es como forma y fondo. Sí, tal cual. Claro. Sí, la forma Como que el y el fondo sería fondo la son- relación, ¿no? yo lo había visto al otro lado, había visto que el fondo era el contenido y la forma, la relación. Yo había visto así, o lo estoy leyendo mal. Yo pensaría que el fondo es como aquello que va delimitando, ¿no? Como enmarcando la forma. ¿Mm? Pero bueno, ahí lo podemos. Yo encuentro que como analogía está buena, ¿no? Es como se interrelacionan, pero son niveles distintos. Ya. Súper. Ya, pues sigamos. Ahora vamos al otro, ¿no? Como lo que decía Francisco, oye, ¿será esa la forma adecuada de decirle a tu pareja que tiene ganas de hablar con él? ¿Sí? Aquí nos pasamos al siguiente axioma, que es la puntuación de secuencia de hechos. Así se llama este axioma, la puntuación de secuencias de hechos. ¿A qué se refiere? Es una serie de comunicaciones, o sea, una serie de comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios. Entonces, aquí lo que se trata no es determinar si la puntuación de la secuencia comunicacional es buena o es mala, sino más bien cómo esta puntuación organiza los hechos de la conducta y por ende resulta vital para las interacciones que se ponen en juego. ¿Mm? Esto de la puntuación es muy interesante porque la puntuación es como lo que dijo Francisco, como si a mí me dicen esto, o si a mí me hacen esto, o si yo pido algo y no pasa esto, ¿sí? Yo reacciono de tal o cual forma, porque recuerden que el primer axioma es todo comunica. ¿Se acuerdan? No existe la no comunicación. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿vale? A ver, déjenme ver si está acá. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí aparece que el esposo se retrae, ¿no? Llega a la casa, debe estar cansado, se sienta en el living, empieza a ver tele o saca el videojuego, empieza a jugar, se retrae. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. La parte de la explicación la dejamos después. Lo que sabemos es que el sujeto se retrae. Y aquí la sujeta lo regaña. Oye, pero es que tú, como erí, onda, llegáis siempre de la pega y ni pescáis ni habláis, llegáis a aprender el PlayStation y estáis hasta las 12 de la noche, lo regaña. ¿Y qué pasa? Miren qué interesante. Como lo regaña porque se retrae, si no es que lo regañe porque está inventando, ¿no? Es como lo regaña, está molesta, tiene razones, se molesta. Pero como lo regaña, él se retrae aún más. Y le puede decir, por ejemplo, sí, mi amor, dale, ya. Y sigue jugando Play. Y como se retrae en términos conductuales, ella lo sigue regañando hasta que adivinen qué. ¿Qué puede pasar acá? Reacciones. Claro, ¿cómo? Eso depende de la persona, ¿no? Porque podría, qué sé yo, dejarla cagada, irse o enojarse, no sé, pesado, o también puede calmarse, apagar el play y sentarse a conversar con ella. Esa sería la mejor de las situaciones, ¿no? Como ya, bueno, te escucho. Pero mira qué interesante, Francisco, lo que pasa acá, porque
el modo en que ella le hace saber lo que siente, a él lo que le genera es querer alejarse, es querer retraerse. Entonces es Profe, súper interesante. Dígame, Tatiana. yo creo que eso perpetúa el conflicto nomás, po, porque eso de el regaño y que él tenga una conducta, digamos, indiferente, no hay conexión entre ellos, finalmente va a generar una como un desencuentro mayor nada más. Eso es lo que yo creo. Claro, la verdad es que lo que podríamos decir es que si esta interacción se mantiene de esta forma, o puede mantenerse como está, en el nivel de la queja y del retraimiento, o bien puede escalar, ¿vale? Puede escalar, puede terminar como decía Francisco, chuta, si es que más me voy de la casa, me tenéis chato, me tenéis chata, ¿m? O se mantiene la interacción o puede escalar. El punto acá que es interesante es lo siguiente. Dale, Francisco, dale nomás. Sí, profe, voy a decir que es causa y efecto, principalmente, pero el hecho de llegar a esta instancia de relación en una pareja, por ejemplo, no es que venga de ahora, o sea, nació de alguna forma durante todo el proceso desde que se conocieron, qué sé yo, de cómo se fue forjando la comunicación con la relación, los vínculos, qué sé yo, y al final después, igual con el tiempo, los años, como una pareja normal, al final termina siendo como rutina. O sea, el mayor porcentaje de las parejas llega a esa situación porque caen en una rutina y en una mala comunicación. Claro, esto se puede mantener por años. Tatiana. Claro, pero yo considero que la rutina no es como, está bien lo que dice Francisco, coincido, pero hasta cierto punto, porque en realidad es bueno tener una rutina como base en una relación. Lo que pasa es que cuando eso ya abarca un grado mayor en las actividades de la pareja, empieza un poco el conflicto, creo yo, porque debe también haber matices, po, a una rutina de fondo de base, pero a la vez darle un poco de dinamismo, o sea, ponte tú salir de repente o tener momentos de encuentro, como bien dices tú ahí, de una mejor comunicación, darse los espacios, pero la rutina es súper válida en una pareja porque le da estabilidad también. Claro, a propósito de lo que habíamos hablado el jueves, ¿no? De esto de la retroalimentación negativa y positiva. Todos requerimos de cierto grado de rutina, de estabilidad, ¿sí? Miren acá, esto es lo interesante de este axioma. Es que si sentamos a estas dos personas, ¿no? En la terapia, él bien se puede quejar, oye, ella pasa, enoja conmigo, te juro. Es como que mueve un brazo y se enoja, ¿sí? Y ella bien puede decir, oye, este tipo, en verdad que yo no le escucho la voz hace años, estoy jugando, ¿sí? Como, ya, ¿qué es lo interesante acá? ¿Qué es lo llamativo de este axioma? Lo más probable es que las parejas, las familias o en cualquier tipo de vínculo cuando comienzan una terapia, ¿sí? Lo más probable es que cuando te los vean en una primera instancia, ¿no? Tiendan ambos como a culpar al otro. Él o ella o mi hijo o mi mamá, ¿sí? Hace esto, no hace esto otro, me dice esto, no dice esto otro, ¿vale? ¿Por qué pasa esto en un primer momento? Porque uno puntúa la secuencia de hechos a propósito de uno mismo. Entonces, por un lado, podemos comprender al esposo, efectivamente, el hombre lo que ve es que llega a la casa cansado, quizá ya súper cansado, y escucha que la esposa lo regaña. Y paralelamente podemos comprenderla a ella, porque ella dice, chuta, este tipo llega y no le habla, y se siente muy sola, y siente que no es la relación que quiere. ¿Mm? Lo interesante acá de este axioma es que cada uno va a tener su propia versión de los hechos, justamente porque puntúa la secuencia de hechos desde su propio lugar, po. Y nuestra pega es mostrar justamente las distintas puntuaciones de secuencias de hechos. Esa es nuestra pega. Mire, caballero,
efectivamente usted llega cansado, se siente muy mal el trabajo y efectivamente al parecer usted se retrae, ¿sí? Al parecer, claro, usted me menciona, ¿no? Que necesita jugar porque en verdad quiere distraerse, es un momento, ¿sí? Pero esto es interpretado por su señora como que usted se retrae a esa isla. ¿M? Y a la vez eso hace que su señora, estamos pensando que están los dos, ¿no? Se enoje, le manifieste lo que siente de forma muy molesta, ¿verdad? Sí, sí. Y eso, señora, lo que hace es que él se retraiga más. Entonces, lo que uno hace en terapia es mostrar no que el uno o el otro están mal, sino que ambas posturas son igual de válidas porque no son excluyentes, conviven ambas. Efectivamente ella lo regaña y efectivamente él se retrae en una secuencia de hechos, ¿verdad? Que puede prolongarse mucho tiempo. ¿Mm? Entonces aquí, la falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la causa de muchos conflictos relacionales. Porque cada uno puntúa desde dónde está. La idea es poder acordar. Oye, a ver, veamos cómo nos estamos relacionando. ¿Qué pasa acá? ¿Mm? Dos individuos pueden tener visiones súper dispares de la misma experiencia en común. ¿Sí? Y aquí lo que se plantea, y de hecho es todo el planteamiento teórico de Václavic, por eso este tema del doble vínculo lo plantea Václavic, de hecho. ¿Mm? El tema de la metacomunicación. A ver, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Qué nos está pasando? Y ahí es súper interesante cómo a nivel vincular, ya sea de pareja, ya sea de familia, muchas veces también en contextos de trabajo, cuando hay más posibilidades de pensarse, ¿no? Me refiero a posibilidades institucionales de pensarse, ¿no? Cuando la institución deja estos espacios, qué sé yo, de autocuidado, ¿sí? Uno puede pensar, chuta, parece que yo también estoy implicada en esto que está pasando. Pareciera ser que, claro, como yo le grito a mi esposo, le digo, oye, ya para con la cuestión del juego, me tenéis chata, hay algo de eso que hace que haga la conducta que yo me quejo, que promueve y que, ¿sí? Entonces ahí las personas van intentando incorporar distintos modos. Entonces lo que uno esperaría a propósito de una terapia de pareja, en este caso, o de intervención en pareja, es como, ok, dígale lo que siente, pero busque otro modo de decírselo, porque el modo en que lo hace provoca que él se retraiga más. Y por el lado de él lo mismo, porque es un compromiso vincularse, eso es lo que esta es como la premisa, ¿no? Y por el lado de él lo mismo, caballero, mire, si usted llega y se mete al compu y no para hasta las 12 de la noche, con suerte cena con su señora o toma once con su señora, sí, efectivamente le va a provocar mucho malestar. Le molesta a su señora eso. Es decir, hay algo que usted hace que la está incomodando. ¿Qué cosas puede incorporar usted para que esto disminuya? Y la idea ahí es poder generar acuerdos, ¿sí? Ojo, a uno como terapeuta le dan unas ganas de ordenar la vida de las personas, pero no, la idea es que ellos lo hagan, ¿sí? Entonces uno abre el espacio ya. ¿Qué se le ocurre a ustedes? Ya que tenemos como esta interacción tan marcada, que podrían hacer de distintos cada uno de ustedes para ver si es que se modifica algo de esta interacción. Y cada uno, bueno, se puede comprometer, mira, yo me comprometo a esto, qué sé yo, que en vez de gritarte te voy a decir que me duele, ¿sí? Que me da pena, ¿sí? O no ser tan irónica, que te molesta, voy a tratar de ser más directa. Y él se puede comprometer, bueno, ya, qué sé yo, me comprometo que cuando llego al trabajo voy a jugar un rato porque lo necesito, ¿sí? Pero que posteriormente cenamos juntos, qué sé yo. Lo importante es que dejar la instancia de que ellos generen esos acuerdos y esos compromisos. Profe, ¿y si en una ocasión así la persona lo que quiere hacer es totalmente distinto a lo que nosotros encontramos que va a solucionar el problema? ¿Cómo hacemos? Porque no se puede decir, haga eso, 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 otro, ¿cierto? Pero si vemos que la persona siempre va por otra dirección, tenemos que seguir insistiendo ahí para que la persona se dé cuenta. ¿Qué ejemplo se te ocurre, Michelle? Digamos eso, igual, de la comunicación, ¿ya? Que la persona, ya, una pareja, se comunica de una manera agresiva con la otra. Ahí tanto fácil, el hombre o la mujer. Y nosotros, assim,
para no decirles, ¿sabe qué? Tú tienes que comunicarte de otra manera, una manera que no le afecte a la otra persona, y dar ejemplos de eso, o dejamos que ella misma se dé cuenta. Creo que me confundí, creo que dejé todo más confuso, ¿no? Michelle, déjame ver si te puedo responder bien. Tú me dices, mira, esta materia la tenemos que ir relacionando con las materias de los tipos de intervención que yo les mostré. Ajá. Entonces nosotros, para armarnos esta puntuación de secuencia de hechos, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, explorar, tener la mayor cantidad de información posible, clarificar. Oiga, cuando dice que su esposa lo regaña, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo regaña? Señora, cuando su esposo se retrae, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se retrae? Como tratar de acumular harta información. Ese es como el primer paso. Posteriormente, la idea es que una vez que nosotros ya tengamos más o menos clara la forma en que interactúan, poder pasar a esta intervención que se llama señalamiento, ¿verdad? Que es como mostrarles que cuando usted hace esto, él responde de esta manera, y cuando usted, caballero, hace esto, ella responde de esta manera, y si se dan cuenta, ninguno partió. Aquí la pregunta del huevo o la gallina no nos sirve mucho, ¿sí? Porque ambos están en esta interacción, ambos participan en esta interacción. Entonces uno posteriormente le señala cómo es, o cómo uno lee, ¿no? Como uno como terapeuta está leyendo esta interacción. Y ahí la idea es como ver, o sea, primero generar acuerdos, ¿no? Todos entendemos, no sé, mi impresión, ustedes la comparten, o le incluirían otros matices, qué sé yo, ¿sí? Que los tres lleguemos como un poquito al consenso de cómo están interactuando. ¿Ya? Vale, ok. Entonces ahora que sabemos cómo están interactuando ambos, que ambos están implicados en esta dinámica, no solo él, no solo ella, los dos, porque esto es un tango, ¿sí? ¿Qué pueden hacer de distinto para cambiar esta interacción que les está generando a ambos malestar? Y ahí uno deja la pelota al otro, ¿sí? Entonces ahí la idea, uno puede ir jugando de distintas formas, Michelle. Ponte tú, quizá, no sé, pues que cada uno proponga ideas. Mira, yo podría hacer esto, ¿sí? O sea, a uno no se le ocurre, que igual pasa, como si a una de las partes no se le ocurre, que la otra le puede decir, ¿sabes qué? A mí se me ocurriría que si tú hicieras esto yo me enojaría menos. Oye, ¿sabes qué? Si tú me dijeras esto mismo, pero de una forma no irónica, quizás yo me enojaría menos también y me retraería menos. Como que uno se puede, como que se pueden ir apoyando en eso. Y ahí evaluar qué es lo que pasa también, po. Si es que se logra modificar esta interacción. Ojo, los procesos de cambio y modificación, ustedes saben, no son de un momento para otro. La primera patita es reconocerlo, y eso es lo que hace la puntuación de secuencia de hechos. Nos ayuda a reconocer cómo está siendo la interacción. Y ahora bien, hay que evaluar si es que hay mucha resistencia, si es que está muy puesto en la negación o la externalización. Eso también uno lo va trabajando, po, ¿verdad? Eso con los axiomas, po, o al menos con este. ¿Tienen alguna duda? Ojo, algo que deben saber. Ustedes como terapeutas, como personas más bien imparciales, ¿no? Que pueden como ver cómo se despliega estas dinámicas, las pueden analizar y las pueden proponer, ¿no? Como, mire, yo me doy cuenta que cuando usted hace esto, él responde de esta manera y viceversa, pero no lo pueden hacer ustedes mismos en sus propias relaciones, ¿vale? Uno es terapeuta, pero de otros, no es terapeuta uno mismo. Se lo señalo porque pasa mucho, o a mí al menos me pasa que cuando hay, como que a mí los pacientes en intervenciones familiares o de pareja, como más complejos, son justamente los que están ligados al ámbito de la salud mental, terapeuta, porque es como que uno tiene la impresión de que uno tiene la respuesta correcta, ¿no? Pero no es así, pues, porque uno está en la relación, está interactuando en la misma relación, entonces al fin y al cabo, como quizá el mismo hecho de yo pensar,
que tengo más conocimiento sobre esto, me hacen tramparme en la misma interacción que estoy teniendo con la persona con la que me vinculo. ¿Mm? Entonces, uno como terapeuta puede apoyar para afuera, pero esto no es como aplicable, no es que uno lo pueda aplicar a uno mismo, porque es como uno estaría ya siendo parte de esta interacción, por así decirlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Se entendieron los 3 axiomas que vimos? Sí, profe, una consulta. ¿El libro que usted va a subir tiene más información así? Sobre los axiomas. Sí, sí, tiene más info. Yo les pasé, son 5 axiomas, pero les voy a pasar, bueno, es que estos 3 para mí son los más fundamentales en términos vinculares. Les voy a pasar el 4º y el 5º tiene que ver con lo de la relación complementaria que les conté y el doble vínculo. Pero sí, el libro tiene más info. Sí, por si les interesa. Yo encuentro esta materia súper, que ayuda bastante. Porque si uno mira las cosas desde esta perspectiva, no hay un culpable ni una culpable, po. Vemos que son 2 personas, es como hay una alteración en el modo vincular, por así decirlo, no que haya alguien loco o una calle loca, así es como hay un modo en el cual están interactuando que le está generando mucho malestar a ambos. Y esto lo pueden llevar a Profe, muchas relaciones. Dígame. pero ¿qué pasa en el sentido cuando, no sé, ya entre pareja, puede ser el hombre, por ejemplo, de que siempre le encuentra la razón en toda la mujer, por ejemplo? No sé si pasa, la verdad, desconozco, pero sí sucede. En todo, que ella tiene la razón, que esto acá, que esto allá. ¿Cuál sería tu pregunta ahí, Jorge? Mi pregunta ahí, ¿qué sucede, po? ¿Qué sucede con el hombre? A lo mejor puede ser negativo al paso del tiempo porque a lo mejor se guarda muchas cosas, o a lo mejor es verdad que tiene siempre la razón y la mujer ya no donde siempre a ella le va a encontrar la razón y eso la aburre, el contradecirse muchas veces o el ver quién la tiene, no sé, me pasa eso, me hizo reflexionar eso un poco. ¿Qué pasa si una de las dos partes siempre encuentra la razón al otro? Teníamos que analizarlo en términos de ese vínculo en particular. Como tú bien dices, eso puede dar distintas situaciones, ¿no? Como que él encuentra la razón en todo y ella se molesta porque es como no tiene una opinión propia, ponte tú, ¿sí? Ya, Aquí lo interesante es ver cómo se van vinculando ambas partes. Si él encuentra razón en todo, cómo responde ella a eso, cómo eso que ella responde él de nuevo. Tendríamos que tener las 2 partes, Jorge, para analizar el ejemplo que estás dando. ya. Gracias, profe. Sí, porque recuerden que esta materia es más vincular, es más de la relación. Entonces, ahí la idea es que podamos como intentar retratar cómo se intercambia, cómo es la interacción entre ambos. ¿Mm? Y esto es un mundo, ustedes saben, lo humano es un mundo gigante. Uno ve relaciones donde, por ejemplo, no sé, él encuentra la razón en todo y ella está muy molesta, ¿no? Como, ay, este tipo no piensa por sí mismo, por ejemplo, qué sé yo. Y empieza a pensar por sí mismo y le molesta, que sí, es como ahí uno tiene que analizar muy como interacción o quizás la acomoda. Por eso te digo, Jorge, como que en el ejemplo que planteaste falta la otra parte, como cómo reaccionaría la otra persona a que le encontrara la razón en todo. Sí, es que sabe lo que me pasaba con eso, profe, Cuente. es que dentro de experiencia así con las personas que me relaciono, me pasaba algo similar, po, que siempre escuchaba a X personas, oye, si nunca me dice nada, me encuentra la razón, me gustaría
que fuera diferente o que me contradijera, aunque sea una vez, pero todo lo que hago lo encuentra perfecto, como que la llegaba a aburrirle, como que ya no sentía que algo se estaba apagando, como que no había tema de conversación, pero era todo tan complaciente que ya no le parecía. Claro, pues ahí quizá podríamos agarrarnos de otros conceptos, ¿no, Jorge? Así como esto Mm, más evitativo, o como un estilo de comunicación quizás más condescendiente, como dices tú. Claro, eso no es homólogo a estar bien, ¿no? Es como, yo tengo una visión un poquito como dura de estas cosas, pero yo siento que todo lo humano implica algo de conflicto, ¿no? Es como uno nunca está así, oh, en un estado de armonía perfecto, con los pajaritos cantando, así. O idealmente uno llega a esos momentos, a esos estados de vez en cuando, no de sí, po. tanto en tanto, por así decirlo. Pero en general, lo que uno ve es que las personas lidiamos con conflictos constantemente, ¿no? El punto un poco es como cuánto esos conflictos inhiben. Quizás que la persona se sienta satisfecha con sus relaciones o satisfecha con quien es consigo misma o consigo mismo. ¿Mm? Sí, yo creo que el conflicto mientras estemos vivos siempre va a existir. Como que para mí el conflicto es casi parte de estar vivo, ¿no? Pero Mm, porque somos seres complejos, somos seres con contradicciones, somos seres que, no sé, el mismo caso que tú comentas, no, pucha, este gallo me encuentra la razón en todo. Otra persona le dice, oye, qué bacán, es que no es tan bacán, ¿verdad? Es como, pero no es porque esa persona en particular sea conflictiva, es porque todos tenemos, ¿no? Como niveles de complejidad, que en algún punto el tema es cómo lidiamos con nuestras propias complejidades y no las ponemos y mantenemos las relaciones que son significativas para nosotros. ¿Mm? Un poquito a eso apunta esto de la sistémica. No niega el conflicto, es como, ¿cómo hacemos que si hay conflicto podamos lidiar con este, darle un lugar, buscar nuevas formas de interacción? ¿Mm? No para alcanzar la felicidad plena, pero para sentirnos quizá un poquito más tranquilos o no recurrir quizá a modos de resolución de conflictos que sean nocivos, po. Por ejemplo, en temas de consumo, yo más de una vez escuchaba como, no sé, pues pacientes que decían como, no sé, pues Raiza, yo era tanta la pelea con mi abuela o con mi pareja que tomaba a morir, lo mezclaba con, no sé, pues sopiclona, qué sé yo, para apagarme, porque ya no quería seguir sintiendo tanto conflicto, ¿no? Es como, quería poder apagarme, ¿no? Entonces ahí, claro, entra un poquito la función del consumo también, como una de las alternativas, ¿no? Bueno, y el último axioma, ahí ustedes me pueden ayudar si es que lo pueden poner más en términos relacionales, ¿vale? Pero para mí al menos es como muy de la comunicación, que tiene que ver con la comunicación digital y la análoga. Entonces la digital es el gato atrapado a un ratón, ¿vale? La palabra gato nos permite imaginarnos un opo. ¿Mm? Entonces si le digo, el gato atrapado a un ratón, ustedes perfectamente se pueden imaginar un gato, un animal de 4 patas, con colita, ¿sí? Atrapando un ratón que tiene tal o cual característica. La relación entre el nombre y la cosa nombrada está arbitrariamente establecida. Miren qué interesante esto. Por eso le digo, quizá este axioma no es tan relacional, pero sí es muy interesante en términos de comprender la comunicación. Porque dice acá, no existe ningún motivo para que 4 letras, la G, la A, la T y la O, que dicen gato, denoten un animal en particular. Entonces, la denominación de juntar estas 4 letras que componen un significado, ¿no? Que componen un nombre, ¿verdad? Es muy arbitraria la designación de este nombre a la cosa nombrada. Que de la palabra gato uno puede pensar, incorpora la G porque el gato es grande. Nada. Es una asignación arbitraria. Y uno se da cuenta que justamente el lenguaje de lo que uno dice
y lo que nombra no son necesariamente lo mismo, po. ¿Mm? Entonces, esto es más bien una convención semántica del lenguaje. Y de no ser por esta convención, no habría ninguna correlación entre la palabra que uno ocupa, por ejemplo, gato, y la cosa que representa, que es el menino, ¿no? El animal en sí. Otro ejemplo de esto. No hay nada particularmente similar a una mesa en la palabra mesa. ¿Mm? Eso con lo digital. Ahora lo análogo. En la comunicación analógica hay algo particularmente similar a la cosa. Todo lo que sea comunicación no verbal, postura, gesto, expresión facial, inflexión de la voz, secuencias, ritmos, todo eso pertenece al ámbito de lo análogo. Y lo interesante, a diferencia de lo digital, que es el nombre que refiere a la cosa nombrada, lo análogo no tiene ambigüedad, no es ambiguo, es muy claro. Miren acá, ahí le puse como, o sea, por ejemplo, este tipo que se está como comiendo los dedos, ¿no? O sea, la uña, ¿sí? Es algo no verbal, no nos está diciendo, oye, que estoy nervioso, no lo dice, pero lo vemos y podemos decir, oye, este tipo parece que está nervioso. Es mucho más clara la comunicación análoga. Y miren esto, en la comunicación análoga falta un negativo simple. Ustedes no pueden, por ejemplo, con esta misma conducta de estoy nervioso, no pueden hacer algo para decir no estoy nervioso en lo análogo. Tendrían que quizás cruzar las manos en forma de no, ¿verdad? Como una X, quizás, para poder decir no, ¿verdad? Con las manos cruzadas, estoy nervioso y morderse la uña de los dientes. Y miren qué interesante esto del no, porque el no es lo que se pone en juego en la comunicación digital. ¿Quieres ir al baño? No, no quiero. Gracias. ¿Cómo digo eso? Sin palabras. Tendría que saber representar con mi cuerpo algo similar al no para poder decir que no. Moviendo la cabeza, po. Moviendo la forma negativa. cabeza, por ejemplo, exacto, también moviendo la cabeza, exacto. Ahí nos podría yo decir, ya, no, no quiere. Pero si quieres ir al baño, puedes hacer el gesto como de moverte, ¿verdad? Como, ¿sí? Pero no quiero ir al baño implicaría sumarle otra conducta que sería mover la cabeza de un lado a otro. Entonces, no hay una conducta que nos diga el negativo de la misma, en solo una unidad de conducta. Se plantea que el hombre es el único organismo que utiliza tanto los modos de comunicación analógica como digital. Por ahí se habla que hay otros tipos de animales, ¿no? Los delfines, que también tienen como comunicación más sofisticada y todo. Pero claro, como al menos de lo humano, es muy propio de lo humano el tema de poder comunicarnos tanto digital como analógicamente. Estos dos tipos de comunicación se complementan. Sin embargo, la comunicación analógica, que está más conductual, no tiene nada comparable a la sintaxis lógica del lenguaje digital. ¿Sí? Toda la complejidad que se puede dar cuenta en lo digital, no sé, en una carta, en un poema, en una novela, qué sé yo, en una declaración de algo, no se podría hacer solo con gestos. Se podría, ahí estaríamos en el campo de lo performativo, en lo artístico, sí, ese es otro rollo, ¿sí? Pero así de Profe, buenas a primeras, el lenguaje digital es bastante más complejo. Dígame. por ejemplo, si pudiera, o hay gente que tiene así como una capacidad de comunicarse telepáticamente, ¿como qué tipo de comunicación sería? ¿Analógica, digital o ambas, o ni una? No te sabría responder esa respuesta, Carlos, para ser honesta.
porque no sé cómo es la Mm, comunicación telepática. es comunicación ni con gestos ni con palabras, como Sí, pero no mentalmente. sé cómo se decodifica, no sé si viene en forma de imagen Sí, o se como que no. comparte un sentir. Sí, me fui como en la profunda con eso. Dejó en la profunda, sí, no le sabría responder esa Sí, pregunta. No sí, sé ya, cómo funciona la comunicación. Sé lo que es lo telepático, pero no sé cómo funciona lo telepático. Nunca lo he vivido al menos, entonces no te sabría decir. vale. El material del lenguaje del mensaje digital es de mucha mayor complejidad, versatilidad, es mucho más abstracto que el material analógico. A pesar de que lo analógico comunica mucho, lo digital es bastante más complejo y bastante más abstracto. Eso pues, estimadas y estimados, respecto a la comunicación digital y análoga. Y a los axiomas. ¿Alguna pregunta sobre los axiomas? Oh, profe, interesante. Me da a pensar hartas cosas. Del tema de lo que hablamos, por ejemplo, del comportamiento, de las posturas, del tema muchas veces cuando mostró la imagen, lo sarcástico y lo que dijo el Francisco igual, pues cómo uno se toma las cosas, lo que él había hablado. No, todo interesante, profe. Súper. Súper. Ya pues. Ya van a ser las 12. Yo hoy día les tenía que pasar codependencia, voy un poquito atrasada en el cronograma. Cuéntenme ustedes qué prefieren. ¿Hacemos un pequeño break? Yo igual ahora les pasaría como el comienzo de codependencia, no daría para toda la clase, ¿vale? O si quieren seguimos hasta un ratito más, pero como la intro de codependencia para yo seguir el martes. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vamos a un pequeño break de 10 minutos o le damos hasta las 12, 12 y cuarto? Un pequeño break, una pausa. Ya, una pequeña Vamos a hacer un pausa. café, profe. Perfecto, hagamos un break de 10 minutos, ¿vale? Y por último veamos el inicio de la codependencia, ¿les parece? Para no llenarlo de tanta info, porque ya hoy día hemos visto harto. Ya, pues, siendo las 11:37, nos vemos entonces a las 11:50, ¿les parece? 10 para las 12. Ya, profe. Vayan a hacerse su cafecito y seguimos, ya.